Buenas tardes y muchas gracias por la presentación, por supuesto. Claro, has hecho referencia a que fui profesor tuyo y no sé si está muy bien eso, ¿no? Porque eso significa que uno ya va cumpliendo años y ya no es tan joven como cuando os di clase, ¿no? Pero bueno, me es muy grato venir a Daimiel porque, bueno, Daimiel es un pueblo querido. Jaime es de Daimiel, está haciendo la tesis conmigo y con el catedrático Francisco Ruiz, y en las investigaciones que llevé a cabo para mi tesis doctoral, pues el sitio de Daimiel pues ocupó un puesto, por supuesto, destacado, ¿verdad? Bien, lo que presentamos aquí es un trabajo que yo inicié cuando estaba haciendo la tesis doctoral, pero que ahora se ha completado, y de qué manera, gracias sobre todo pues a las nuevas tecnologías y al buen hacer de Jaime García Carpintero, ¿no? Lo que vamos a hacer es, por un lado, encuadrar históricamente este singular edificio. En realidad no es un edificio, sino un conjunto de edificios que hoy ha desaparecido: el castillo y la Casa de la Encomienda, que existió en Daimiel en la Edad Media. Encuadrar históricamente, como digo, el edificio, para luego pasar a su descripción, ¿no?, y a la recreación virtual del mismo, para que puedan ver cómo era, ¿no? Tengo que decirles que esta reconstrucción virtual, que es bastante laboriosa, está hecha con el mayor cuidado, de tal forma que lo que hemos hecho es, a partir de las descripciones que aparecen en las fuentes escritas, ¿no?, donde muchas veces se nos dice los materiales con los que están construidos los muros, se nos cuentan cuántas almenas había, dónde estaba la puerta de entrada, etcétera, etcétera. Con todo eso hemos intentado darle una panorámica de cómo sea el edificio a finales de la Edad Media. Algunas cosas es cierto que teníamos ciertas dudas, ¿no?, y hemos tenido que discutir largo y tendido para llegar a un acuerdo, pero el resultado creo que puede ser aceptable, ¿no?, y como cualquier investigación, lógicamente corregible, ¿no?, en el futuro. Bien, lógicamente estamos en un territorio donde en la Edad Media hubo un buen número de fortificaciones medievales, tanto en época andalusí como en época cristiana. Ciudad Real es tierra de castillos, como cualquier otra provincia hispana, sobre todo en la época en la cual en nuestro territorio, el Valle del Guadiana, se constituyó en una frontera frente al Islam. Básicamente estamos hablando de los siglos XII y primeras décadas del XIII, ¿no? Cuando se constituye la Orden Militar de Calatrava, que nace precisamente en este lugar, en Calatrava la Vieja, ¿no?, se empieza a encastillar el territorio, de tal manera que lo que hacen los primeros frailes de Calatrava va a ser ocupar las antiguas fortalezas que había ganado al Islam, ¿no? En esta época la verdad es que no tenemos noticia cierta de la existencia de un daimiel de origen islámico. Bien es cierto que, bueno, pues que hay alguna interpretación toponímica que apunta en sentido positivo, y no sería de extrañar que, bueno, del conjunto de alquerías que se conocen en los valles del Cigüela y del Guadiana, pues Daimiel pudiera ser una alquería más, ¿verdad? No tenemos noticias tampoco de la fortaleza en este lugar, por tanto son todo hipótesis. Calatrava la Vieja es una ciudad fortificada excepcional, donde tuvo su primer asiento la Orden de Calatrava, y luego, como bien saben, a partir pues de 1217 el convento principal de la Orden de Calatrava se va a trasladar a este magnífico edificio, ¿no?, que en origen fue el Castillo de Dueñas y que luego se transformó en un complejo conventual que va a ser la sede principal de la Orden de Calatrava, pues hasta, en cuanto a sede de los maestres, hasta finales del siglo XIII, y luego, en cuanto a convento, hasta principios del siglo XIX. Bien, Ciudad Real es tierra de castillos, y el campo de Calatrava, que tienen ahí su demarcación, aparecen una serie de puntos que son las fortificaciones que tengo identificadas en su diversa tipología: torres, castillos complejos, atalayas, incluso murallas urbanas. Bien es cierto que de estas fortificaciones
la mayoría han desaparecido, ¿no? El 67% no queda absolutamente ningún rastro y solo teníamos meras referencias, pues muchas veces muy lacónicas en las fuentes escritas o en ocasiones ni siquiera, ¿no? Daimiel es uno de estos castillos de los cuales pues no sabíamos nada hasta fecha relativamente reciente. ¿Qué posibilidades tenemos para investigar estas fortalezas? Pues por supuesto la arqueología, cuando se puede, ¿no? La arqueología basada en prospección, en estudio de la arquitectura, en excavación y por supuesto las fuentes escritas en toda su tipología, ¿no? La fuente más importante para poder conocer el estado de las fortalezas en la Baja Edad Media, en el siglo XV, son los libros de visita que se custodian en el Archivo Histórico Nacional. No sé si se ve el puntero, sí, ahí ven Daimiel, ¿no? El término Daimiel. Esta es la visita al castillo de las Casas de la Encomienda de Daimiel del año 1459, que es la primera, el primer libro de visita que tenemos para conocer el estado de esa fortaleza. Las visitas de la Orden es un tipo de fuente muy interesante que ha sido utilizado tanto por historiadores del arte como por historiadores de la Iglesia, como por historiadores de las instituciones y en nuestro caso por arqueólogos. Y es una práctica que, aunque databa de fechas bastante anteriores, cuando empezamos a tener documentos reglados es a partir de 1422. ¿De acuerdo? Consistía básicamente en que había dos freires, dos miembros de la orden, un caballero y un clérigo, acompañados pues por un escribano, por una serie de sirvientes, etcétera, que iban, pues eso, visitando todas las propiedades, todas las instituciones de la Orden de Calatrava para ver si se cumplían los mandatos de la normativa de la Orden, básicamente las definiciones, y también inspeccionaban el estado en el que se encontraban las iglesias o, en este caso, los castillos. En el caso de la encomienda de Daimiel, como digo, la primera referencia es del año 1423 en estas visitas, pero lógicamente tenemos otros testimonios anteriores, ¿no? La fundación de Daimiel, hasta lo que sabemos, data de la época de Fernando III, es decir, en época posterior a la batalla de las Navas, cuando la frontera se ha trasladado al valle del Guadalquivir, y esta zona, ya en retaguardia, se está reorganizando desde el punto de vista administrativo por parte de la institución que regentaba este territorio desde tiempo atrás, desde mediados del siglo XII, que era la Orden Militar de Calatrava. La primera noticia de la repoblación pues nos la da una concordia entre la Orden de Calatrava y el arzobispo de Toledo por un tema de diezmos fundamentalmente, y es cuando se cita la parroquia de Montiel, 1245, señal inequívoca, ¿no? ¿De qué? ¿Qué he dicho? Montiel. De Daimiel. Señal inequívoca de que ya había población. Cuando hay parroquias, que hay parroquianos, lógicamente, ¿no? Y poco después el propio maestre va a delimitar los términos de la villa, unos términos bastante amplios, con algunas aldeas que luego van a ser despoblados y que eran antiguas alquerías, ¿no? Estamos, por tanto, a mediados del siglo XIII en adelante. En esta época, en esa segunda mitad del siglo XIII, se va a producir también una reorganización desde el punto de vista administrativo, de tal manera que se va a constituir lo que se llama la red comendataria, ¿no? En los primeros tiempos las encomiendas estaban situadas en los castillos más estratégicos, ¿no? Y a partir del último tercio, fundamentalmente del siglo XIII, se despliegan encomiendas por todos los señoríos de la Orden de Calatrava y entre ellas Daimiel. A finales del siglo XIII tenemos la primera cita de un comendador en Daimiel. ¿Y qué es eso de una encomienda? Pues básicamente las encomiendas son circunscripciones administrativas y rentistas en las que se dividían los distintos territorios de las órdenes militares, ¿no? Al frente de la encomienda siempre había un caballero, acompañado pues algunas veces por el comendador, por un subcomendador o por un sargento o por un compañón, ¿no? Y luego una serie de sirvientes. Era el titular, era el representante del señor, del maestre, en un lugar determinado, recibía rentas que le permitían, pues lógicamente, sufragar
los gastos que tenía como caballero, es decir, la impedimenta del caballero, el caballo, etcétera. Sabemos que el comendador de Daimiel tenía que acudir al final de la Edad Media con 4 lanzas a las huestes de la orden y además pues llevaba a cabo funciones de diverso tipo, ¿no? Desde funciones de corte judicial, de supervisión de las actividades del concejo, bueno, una serie de cuestiones. ¿Cuáles eran las sedes de estas encomiendas? Pues básicamente durante la práctica totalidad de la Edad Media fueron castillos, ¿no? Lo que pasa es que se distinguen dos momentos, ¿no? El momento inicial, el primer siglo de la orden, donde son siempre antiguos castillos ganados al Islam y donde no hay una verdadera territorialización de esa circunscripción comendataria, y estamos hablando de castillos que han desaparecido también, como el castillo de Malagón, por ejemplo, o el castillo de Benavente, que es esta ruina que tienen ahí, o el castillo de Caracuel, que son, por ejemplo, las primeras encomiendas de la Orden de Calatrava que citan las fuentes. Y luego, a partir de la segunda mitad del siglo XIII, hay un cambio en la red de encomiendas, hay un cambio también en la función de estos castillos, porque ya dejan de ser fortificaciones dedicadas casi con exclusividad a la guerra y se convierten fundamentalmente en lugares de residencia y en lugares de almacenar, ¿no?, las cuantiosas rentas que recibían, en este caso los comendadores, ¿no?, de los vecinos de Daimiel y de los alrededores, ¿verdad? Eso pues va a generar la necesidad de crear edificios nuevos, ¿no? Unos edificios que los podemos considerar como castillos señoriales, que es una fortificación en llano, y que lógicamente en un contexto de una puebla, de una villa, y que lógicamente hay que pertrechar muy bien porque ya no tienes esa defensa digamos pasiva que forma parte de la propia ubicación del castillo en un lugar pues prácticamente inaccesible por la orografía de los alrededores. El castillo de Daimiel, por ejemplo, sabemos que contaba con foso, que tenía una doble muralla, etcétera, etcétera. O sea, que era un castillo bien pertrechado en ese sentido. De esta época, de la segunda fase, de cuando se construyen los castillos Casa de la Encomienda en villas y lugares, pues la mayor parte de esas fortalezas se van a encontrar en lo que es la Mancha propiamente dicha, ¿no? Un sector que había estado un poco descuidado por parte de la Orden en las primeras fases de la repoblación, pero que a raíz de la concordia con la Orden Militar de San Juan del año 1232 y los impulsos de la repoblación en todo este sector, pues la Orden va a decidir, digamos, fortificar algunas de estas villas, dotar estas villas también de privilegios de tipo jurídico e impulsar lógicamente esa repoblación. Habrá algún otro ejemplo de esta época, como el castillo de Piedrabuena, el nuevo castillo de Piedrabuena, el que llaman de Mortara, o por ejemplo el castillo de Herrera, muy vinculado al tránsito de ganados. Aquí tiene un ejemplo de ese castillo de Herrera, que es también de esta época, vinculado a la encomienda de este lugar. El castillo de Manzanares, ¿no? Recientemente restaurado, pero con poco rigor histórico, todo hay que decirlo. O, como no, pues el castillo de Daimiel, que ya llego a lo que realmente nos interesa a todos, ¿no? El castillo de Daimiel, que como digo hay que vincularlo a la erección de la encomienda de Daimiel, y los libros de visita nos lo sitúan en un punto muy claro y digamos que el urbanismo de la localidad, la propia toponimia, el callejero, pues nos hablan de la calle subida al castillo, en otras épocas era bajada del castillo, etcétera, etcétera, ¿no? Un castillo que se situaba cerca pues de lo que sería la antigua morería del lugar, morería donde pues había una mezquita que luego pasó a ser propiedad en el siglo XVI, cuando se decretó la conversión forzosa de los mudéjares, ¿no? En el año 1502, pues pasó a ser propiedad de la encomienda y se transformó posteriormente en una ermita, la ermita de San Juan. Y aquí tienen pues la ubicación de ese castillo, de ese complejo, castillo Casa de la Encomienda,
que lo hemos ubicado en este lugar fundamentalmente a través del análisis de lo que serían las descripciones que aparecen en los libros de visita de finales del siglo XV y principios del siglo XVI, y luego otras descripciones del siglo XVIII, ¿no?, que también nos apuntan a este lugar, ¿no?, a este lugar concreto, ¿no? Aquí tienen otra imagen de donde se encontraban ambos edificios, porque se trata de dos edificios. Por un lado, el castillo medieval, que es el castillo que se construye a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, y luego no sabemos si en la ubicación de un antiguo castillo musulmán, eso no lo sabemos, pero luego a principios del siglo XV, cuando, digamos, la orden también está cambiando porque hay una patrimonialización de las rentas de las encomiendas y hay un ennoblecimiento de los comendadores, y se están transformando las viejas fortalezas en edificios que son prácticamente palacios. En el caso de Daimiel, lo que deciden los comendadores es construir al lado, ¿no?, un edificio nuevo, que son las casas de la encomienda de Daimiel, que también aparecen descritas en estos libros de visita. Esto, que está totalmente reconstruido, ¿no?, y que pertenecía a una antigua bodega, este muro, y que luego fue un restaurante, es lo único que podría tener alguna relación con uno de los lienzos del castillo, por la orientación que tiene y por algunos elementos de su fábrica. Lo que pasa es que está tan intervenido, la restauración restauración es muy agresiva, de tal manera que habría que hacer catas y habría que mirar si realmente constituye parte de ese inmueble. Desde luego las almenas no. El castillo, como les he dicho, tenía una misión fundamentalmente administrativa, política, era símbolo del poder señorial en esta zona, y rentista, era para albergar los frutos que tenían que dar los vecinos de Montiel, desde cereales, vino, etcétera, etcétera, al comendador. Pero, como cualquier castillo, también tendría una misión militar, ¿no? Aprovechando también las nuevas tecnologías, el uso de los sistemas de información geográfica, y teniendo en cuenta que estamos en una zona tremendamente llana, pues hay que destacar que el castillo estaba en la cota más alta de la población de Daimiel, y que desde este lugar, ¿no?, se podría ver, ¿no?, sin mucha dificultad, sobre todo de noche y sobre todo con señales luminosas de alguna fogata, etcétera, etcétera, como nos cuentan las propias crónicas, las principales fortalezas que había en los alrededores y que son de esta misma época, salvo Almagro, ¿no? El resto, incluido el castillo de Bolaños, que ahí aparece que está oculto, pero está justo en una línea donde hay visibilidad directa hacia esas fortalezas, ¿no? Los trazos verdes serían la interconexión visual, y el rojo son lugares donde no hay contacto visual. Quiero destacar, por ejemplo, el caso de la iglesia fortificada de Arenas de San Juan, porque pues durante un cierto tiempo se manejaba la idea de que estos castillos que se están construyendo en esta etapa tardía se edificaron para defenderse de los sanjuanistas que estaban al lado, o para algo por el estilo. La verdad es que no, porque en realidad había concordias entre las dos órdenes militares, ¿no?, que incluso guerreaban juntos en la frontera. Lo que sí es cierto es que la Orden de Calatrava sí que tenía mucho interés en dejar constancia de su presencia en esta zona, para controlar derechos que eran para ellos vitales, como los que se cobraba pues en el puerto de Villadiego, o la dehesa de Zacatena, que era también propiedad de la mesa maestral, y otras muchas rentas. Bien, y ahora pasamos a lo más interesante, ¿no?, que es la reconstrucción virtual del edificio y su descripción. Pues antes de entrar, agradecer el poder estar aquí por fin, ¿no? Ya he tenido que esperar las quintas jornadas, pero por fin ya hemos podido presentar algo, y espero que sea de su interés y de interés del pueblo en general. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo sería ese castillo y esa casa de la encomienda, pero brevemente voy a hacer una pequeña introducción a la metodología que hemos utilizado para
representarlo, ¿no? Para, digamos, materializar las palabras en imágenes y que sea mejor comprensible. Y no es otra disciplina que la arqueología virtual. Ahí tienen cómo se define. Básicamente es una disciplina que tiene un carácter científico y cuyo objeto es la gestión del patrimonio, principalmente el patrimonio arqueológico, ¿no? A través de su visualización por ordenador, ¿no? Por medios digitales. Es una disciplina que llevamos ya un tiempo, un par de años, aplicando y pues fruto de ello han salido distintos proyectos, ¿no? Ahí tienen algunos de diversas órdenes, ¿no? Vinculadas a esa línea de investigación que tenemos nosotros de arqueología de las órdenes militares. Pues ahí tienen edificios de San Juan, edificios de Santiago, etcétera. También fruto de la aplicación de esta disciplina han surgido dos intervenciones, como la que hicimos el año pasado en el primer congreso Legatum 2.0, que se celebró en esta localidad con ese póster y que después pues tuvo su consecución en una publicación, ¿no? Un artículo. Y este año hemos vuelto a presentar también otro trabajo en este sentido, en este caso aplicado al yacimiento del Castillo de la Estrella de Montiel. Bien, brevemente. Y ya entramos en materia, ¿no? ¿Cómo sería ese castillo y esa casa de la encomienda? Bueno, lo primero a la hora de plantearnos este proyecto fue localizar, ¿no?, dónde se encontraría ese castillo y esa casa de la encomienda en el contexto del pueblo. Como ya ha comentado Jesús, la práctica ausencia de restos materiales pues hace complicado tener una referencia arqueológica, ¿no? Pero la toponimia de las calles prácticamente no deja lugar a dudas, con esas dos calles, subida al castillo, la calle Castillejos, y por otro lado, pues la propia localización de ese punto en la zona más elevada de la localidad y por tanto la que estratégicamente de más valor, ¿no?, para situar una fortaleza. Bien, pues, ¿lo ven ahí? Sí. Esto sería lo que es el actual parterre, con la parroquia de Santa María, todavía sin torre, porque en el siglo XV todavía no se había levantado, ¿no? Que sería la zona más noble de la villa, con las casas más importantes, 2 plantas, con patios centrales, bueno. Y luego tendríamos otra serie de elementos que son fundamentales y que se citan dentro de la documentación donde también se describe el castillo, como son la ermita de Santa Quiteria, que la tienen ahí, o la mezquita y luego ermita de San Juan, que estaría aquí. Para que se sitúen, esta sería la actual calle San Juan, esta sería la calle subida al castillo, y aquí, en este solar, estaría la actual ermita de la Paz, que también se empieza a construir a principios del siglo XVI, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo con la documentación medieval y también con la documentación del siglo XVIII, aprovecho para agradecer a José Manuel López, que nos brindó ciertas referencias a partir de su estudio de la toponimia de las calles, ¿no? Hemos podido identificar que con muy poco margen de duda esa ermita de Santa Quiteria estaría ahí, y con las referencias que se hacen entre el castillo, la casa de la encomienda y la ermita, pues también casi podemos decir con total seguridad que el emplazamiento del castillo y de la casa de la encomienda sería ese que tienen ahí, que además coincide con una zona exterior de la villa, ¿no? Todavía tenemos dudas sobre si estaría cercado o no, pero parece apuntar que sí, que tendría una pequeña cerca, no una muralla urbana como tal, pero sí una cerca, y en un espacio que estaría, como ven, pues muy lejos de estar prácticamente ocupado por viviendas, ¿no? Sería una zona llena de huertas, llena de solares, llena de incluso campos de cultivo, ¿no?, que por otro lado es algo normal dentro de las villas y las ciudades medievales, ¿no?, que se reserve dentro de lo que es el entramado urbano pues una parte para este tipo de infraestructuras económicas, ¿no? Bien, ya entrando más en materia y a lo que nos interesa, ¿no?, en cómo sería ese castillo y esa casa de la encomienda. Aquí los tienen, el castillo propiamente dicho y la casa de la encomienda junto a él.
En el caso del castillo, pues sería un castillo que obedecería ese tipo que ya ha comentado Jesús, de castillos señoriales, asentados en llano, dentro de las poblaciones, y que para mejorar esas defensas que no tendría por su altura, por la topografía, etcétera, pues contaba con un foso o una cava, un foso seco, como lo describen en las fuentes, una barrera, es decir, un antemuro que protegería el recinto principal del castillo, y ya pues la estructura típica de un castillo que todos conocemos, ¿no? Con torres, con adarves, almenados, etcétera. Y una torre puerta, como esta que estaría aquí, que protegería también la entrada del castillo. Previamente habrían tenido que cruzar esa barrera por esa zona, atravesar el foso por un puente levadizo, que en el siglo XV se encontraba en mal estado, algo que es bastante frecuente dentro de las fortalezas de las órdenes militares para esta cronología, cruzar toda la barrera y entrar por aquí, ¿no? Esa sería la manera de acceder al castillo. Bueno, aquí tiene una imagen un poco más grande donde se pueden apreciar esos detalles, y luego en el interior del castillo pues tendríamos toda una serie de dependencias que permitirían realizar cada una de las actividades que tendrían esos freires, ¿no? Zonas de residencia para el comendador, para su séquito, también zonas de servicio y sobre todo zonas de almacén donde guardar los tributos en especie, principalmente cereales y vino, también caballerizas, cocinas, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que nos encontramos en los libros de visita, ¿no?, en esa segunda mitad del siglo XV, es que el castillo está en gran medida abandonado, ¿no? Únicamente tenemos un sector que estaría todavía en uso, o por lo menos en buen estado, según lo describen los libros de visita. En primer lugar, un edificio bajo, situado aquí, donde habría una cocina, y una estructura destechada que en los libros se define como tinada, ¿no?, y que podría tener algún tipo de función relacionada con el ganado, ¿no? Por otro lado, al otro lado de esa torre puerta tendríamos la zona, podríamos decir, noble o principal del castillo, ¿no?, con ese encasamiento a dos alturas, que también estaría hecho con materiales pues algo mejores, ¿no?, según se nos describen en los libros de visita, y es donde suponemos que originalmente estarían las dependencias del comendador, no ya porque ahora estaría viviendo en estos momentos en la casa de la encomienda. También habría un pozo fundamental, ¿no?, para el abastecimiento de agua, caballerizas y toda una serie de encasamientos derruidos, como se describen en esas fuentes, que serían pues antiguas dependencias del castillo que en un momento perderían su función y la orden decidiría pues no arreglarlas, simplemente dejarlas como estaban. Y en cuanto a la casa de la encomienda, pues esta sería más o menos, ¿no? Es un edificio bastante grande, estructurado en torno a un gran patio, una estructura típica que seguirán la mayor parte de las casas de la encomienda de estas órdenes militares, y que en torno a ese patio tendrán toda una serie de dependencias también relacionadas con estas funciones, ¿no? Volvemos a tener un esquema muy similar. Una zona noble, en este caso situada en la fachada, donde habría una torre que tendría una clara función simbólica. Ya no estamos en un castillo, pero la torre todavía representa al señor, ¿no? Entonces, pues situamos una pequeña torre en la casa como alusión a esa torre del homenaje, ¿no?, del castillo precedente. También sería un edificio de 2 plantas con toda una serie de cámaras para ese comendador. Se cita que ahí estaba su dormitorio, por ejemplo. Se cita también la presencia de una capilla. Y además de esta zona noble, pues habría toda una zona de servicio, ¿no? Aquí tendríamos una bodega, que también tendría un sótano, una cueva, ¿no?, para la conservación de ese vino, al que se accedería por una trampilla. También tendríamos aquí un gran edificio donde se integrarían las caballerizas y las cocinas, en dos espacios que también suelen estar juntos dentro de estas casas de la encomienda, y un tercer ámbito donde habría otro gran edificio con una arcada de ladrillo delantera,
donde habría zonas de almacenaje principalmente. Se nos habla de una despensa y de un aolí, es decir, aquí tenemos el almacenaje del vino, ¿no?, y aquí el almacenaje del cereal. Además de eso, aquí tienen otra vista de este patio, aquí tenemos ese edificio principal, pues habría otra serie de elementos, un pozo situado enfrente de la bodega, una mazmorra, y los citan así, además dicen que tenía un brocal para acceder a ella, por lo que suponemos que podría ser un antiguo aljibe. Lo que sí es claro es que era subterránea, un pajar y un gallinero situados en esta zona, y un edificio destechado que desconocemos si estaba así por ser antiguo y haber venido en ruina o por ser una construcción nueva. Y esta casa estaría además rodeada por una serie de huertas y corrales, ¿no?, de gran extensión. De hecho, se nos dice que en documentación posterior del siglo XVI que esas huertas llegaban hasta la Ermita de la Paz. O sea que prácticamente abarcarían toda la manzana, ¿no?, que hoy cubren las casas, ¿no? En estas huertas habría árboles frutales, todo tipo de vegetales, también infraestructuras hidráulicas, como una noria, como un estanque, como albercas, etcétera, ¿no? Por lo que estaríamos ante un complejo económico también muy interesante. Aquí tienen la otra vista. Y para terminar, y para ver, ¿no?, que Daimiel nos parece un pueblo muy llano, ¿no?, pero para ver realmente el alcance visual que podía tener ese castillo, pues aquí tenemos una panorámica situada sobre una de las torres, en las que se verían pues esa ermita de Santa Quiteria, y ahí tienen al fondo pues esa parroquia de Santa María con todo el poblamiento en su entorno y evidentemente todo el campo visual que tendría más allá. Como hemos dicho, pues es un elemento desconocido por gran medida por el pueblo hasta ahora. Pensamos que es muy importante porque probablemente en la Orden de Calatrava estuvo realmente el origen, ¿no?, de Daimiel como tal, como villa, y pues con esta intervención pues hemos querido tratar de recuperar ese elemento patrimonial perdido y sobre todo también tratar de ponerlo en valor, al menos de manera espiritual, ya que materialmente, por desgracia, no nos queda nada. Y nada más. Muchas gracias.